bienvenidos una vez más a su podcast Sumergidos de nuestra iglesia Río de Sion. Qué bendición estar una vez más retomando este formato que nos gusta tanto. Y bueno, pues hola amor, qué rico estar otra vez retomando contigo este espacio. Hola, igualmente. Bueno. Pero vamos a iniciar entonces con esta... Hagámosle. Vamos a ir al grano de una vez. Vamos a hablar Sí. de un tema que a nosotros nos gusta muchísimo. Es un tema que, para dar un contexto súper rápido, creo que Dios dentro de los primeros escenarios ministeriales a los que a nosotros dos nos lleva, y uno que definitivamente nos enamoró del servicio, y de hecho podríamos decir que es como la base de ese llamado pastoral, fue precisamente el ministerio de parejas, ¿verdad? Nos encantó, nos encanta todavía ese trabajo de parejas. Nos parece que es lo más lindo que Dios creó. Sí, tuvimos la oportunidad por varios años de trabajar exclusivamente con parejas y con jóvenes. Al mismo tiempo trabajamos con parejas y con jóvenes. Y todo ese recorrido, de pronto, todas esas experiencias que tuvimos, la información, el conocimiento, en fin, todo lo que Dios nos permitió experimentar, lo vinimos a consolidar ahora también en nuestro ministerio, pues en Río de Sion, a través de un escenario muy bonito que es el tema del prematrimonial, que hoy vamos a abordar un poco, porque hay un tema dentro de este prematrimonial que a nosotros nos parece maravilloso, y más que maravilloso es claro entenderlo, ¿cierto? Y además que tenemos que decir que ha sido de verdad maravilloso ver cómo da fruto este proceso de prematrimonial. Creo que a veces no entendemos que asumir el matrimonio requiere una preparación antes de, y lo hemos visto con el proceso cuando comenzamos a trabajar con las parejas y les decimos, esto es un proceso que se demora. Nos hemos dado cuenta cómo incluso las mismas parejas dicen, esto ha sido lo más maravilloso que hemos recibido en todo el proceso, incluso de preparación de su matrimonio. Dicen, si hay algo valioso en toda esta preparación del matrimonio, o sea, hablando de las decoraciones, las personas, el vestido, todo, lo más importante lo más importante ha sido este prematrimonial. Y por eso hoy queríamos hablar un poquitico sobre eso, sobre el matrimonio, sobre prepararse. ¿Por qué es tan importante todo este proceso? ¿Por qué es tan importante el matrimonio? ¿Qué es lo que anhela Dios? Pues por eso lo trajimos, porque creemos que es importante que se retome, que se evalúe y que aportemos un poquitico. Sí, yo creo que de hecho vamos a estar haciendo algunos podcasts ahorita que estamos retomando otra vez este formato. Yo creo que vamos a estar hablando un tiempito sobre algunos aspectos chéveres del matrimonio que es muy importante que tengamos muy claros. Hoy, de hecho, creo que Dios nos sembró en el corazón una inquietud de hablar de algo súper importante y puntual, y estoy diciendo mucho muy importante, ¿verdad? Pero es algo de verdad clave, y es entender esa pregunta que ustedes vieron en el título de este podcast, y es, ¿los cristianos debemos casarnos? ¿Tú qué piensas, Angélica? ¿Los cristianos tenemos la obligación? Porque es que una cosa es, o sea, ¿qué tan indispensable, qué tan requisito es que los cristianos nos casemos? Bueno, está en el corazón de Dios, por supuesto, formar familia, y eso implica casarse. Creo que habría algunas excepciones en cuanto a llamados puntuales o específicos de personas a su servicio, sobre todo diría yo que son llamados puntuales para dedicarse a su obra, como tal vez Pablo lo dijo. Totalmente. ¿Cierto? O sea, Pablo dijo como, o sea, no, si usted no se quiere enredar en otros asuntos diferentes, entonces no se case. Total. Pero yo diría que para una vida normal, o sea, que hace parte, que sirve, pero que hace parte también en las cosas seculares y eso, yo creo que es importante el matrimonio. O sea, no es un requisito para Dios, pero yo sí diría que Él ama eso. O sea, hago como eso, ¿sí? O sea, hay personas que pronto no se van a casar, pero sí siento que en el corazón de Dios la familia es lo más importante, y que sea bendecida por Él es súper importante. Ok, sí, muy importante. Entonces, tú dices, no es obligatorio casarse. Ok, bueno, pero importante. No, allá iba a ir. Sí, me gusta cuando dices, no es completamente obligatorio casarse,
¿cierto? De hecho, yo tengo una frase acá que me parece muy interesante de cara a eso, y es que el matrimonio no es obligatorio, pero la santidad sí lo es. Y ahorita quiero hablar un poquitico de eso. Pero con respecto a lo que tú estás diciendo, me parece interesante. Si no se quiere casar, no se case, tranquilo. Ok, pero yo estaba hablando si hay pareja o no hay pareja. Por eso, allá voy, allá voy. Bueno, sí, es importante porque después dirán, ¿cómo así? ¿Van a vivir todo el día de noviazgo o unión libre? No está hablando de eso. Los contextos específicos en los que la Biblia nos permite el no matrimonio, el no casarse, es precisamente cuando te vas a dedicar a algo específico, santo, apartado, y no vas a necesitar mujer. De hecho, creo que es importante que vayamos a la constitución de la familia, que es esta. Vamos a ir a nuestro material del prematrimonial. Aquí tenemos una información de verdad. Es que es muy, muy enriquecedor este escenario. Ojalá pudiésemos compartir mucho más en profundidad. Pero este es un escenario que vemos nosotros en Génesis 1, 27 y 28, que dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero entonces empieza diciendo: y los bendijo. Entonces, aquí hay algo que creo que es clave, pero no podemos avanzar a eso sin antes mencionar que el mismo Señor Jesús, el mismo Señor Dios Todopoderoso, cuando estaba recorriendo la tierra, cuando estaba viendo a Adán y lo ve en ese plan que lo tenía trabajando, Él se queda mirándolo y dice: espérame un momentico, porque no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Esta parte me parece tremenda, porque entonces, si bien para contestar lo que tú, o completar un poquito lo que tú estabas diciendo, es perfecto, no es necesario que usted se case, pero no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. En muchos contextos nosotros los hombres sabemos que no es bueno que estemos solos. Por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿En qué contextos considerarías tú, por ejemplo, que no es bueno que el hombre esté solo? ¿En qué áreas? En todas. En todas las áreas. Pues yo no creo que Dios haya hecho alguna excepción. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y no puntualizó ninguna. Okay. Yo creo que diría que en todas es muy importante la compañía. Si bien no estar ahí presente en todo, de pronto sí el escuchar, el acompañar, el apoyar, el aconsejar, ahí es donde hacemos parte de todo. Sí, de hecho a mí me gusta mucho cuando hacemos el prematrimonial, me gusta decirle a la gente que hubo un momento en el que nosotros transmitíamos este mensaje y decíamos: y Dios vio que creía todo lo creó, y Él decía: y vio Dios que el cielo era bueno, y continuó, y vio Dios que los animales eran buenos, y continuó, y vio Dios que tal cosa era buena, y continuó, ¿verdad? Pero cuando Él crea al hombre, yo me acuerdo que yo les decía, y cuando Él ve al hombre dice: este me quedó como mal. Pero no, cuando Dios me dio una revelación un poco más profunda fue: no, espera un momentico, es que el hombre fue diseñado de tal manera que tiene que ir en combo. Total. Si no, no funciona. Para que el propósito del hombre funcione de cara al propósito de Dios, porque muchos solteros dirán ahorita: no, pues yo funciono perfecto solo, ¿verdad? Pero de cara al propósito de Dios sí es muy, 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 muy importante que esté en combo, como está explícito. No es bueno que el hombre esté solo. Es como la super hamburguesa sin papas, no sabe tan chévere, no es tan rica, tiene que tener el combo. De pronto el ejemplo no es el más apropiado, sí. pero sí creo que es muy importante. De las papitas o la gaseosa. En tu caso tú serías como no voy a decir nada, mejor dicho. Aquí yo de verdad quiero aterrizar es que sí es muy importante el tema. No es bueno que el hombre esté solo en muchas de las áreas. Y vamos a mirar cuando él habla de dejar a los jóvenes, dice: si no se aguantan el tema sexual, tienen que casarse. Y creo que ahí es donde está lo importante. El mismo Pablo lo continúa diciendo cuando él está hablando en Primera de Corintios, creo que es esto. En Primera de Corintios él dice lo mismo. Los asuntos matrimoniales. De hecho, él arranca diciendo que como hay tanta, en ese Primera de Corintios él dice: como hay tanta inmoralidad sexual, cásense. Cada hombre, de hecho el arma que tiene Dios para combatir la inmoralidad sexual es: cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Eso es como Él lo manifiesta. No es bueno que el hombre esté solo, porque terminamos explorando cosas, terminamos viviendo cosas que no son la voluntad de Dios, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero ser muy claro en algo, y es que la pregunta en el texto del video es: los cristianos, porque lo que estamos hablando es todo el mundo, esto es para todo el mundo.
¿cierto? Ojalá y quisiéramos que todo el mundo lo entendiera de esta manera, pero la pregunta es, ¿los cristianos debemos casarnos? Yo, desde mi opinión personal, es sí debemos casarnos. Para mí, desde mi opinión, sí es un mandamiento. Sí, por eso cuando al principio tú me preguntaste eso y lo contextualizo un poco. Una cosa es cuando le pregunto, no, los cristianos deben casarse y están solteros y están en un llamado. Pues no, si el Señor los llamó para algo puntual, está bien, pero si un cristiano ya está comprometido, ya está con alguien, está noviado, sabe que necesita mujer, sí debe casarse. Exactamente. O sea, sí es importante. De hecho, es que, además que si pensamos, algo que ama a Dios es la familia. Así que si espera que los cristianos encuentren a alguien y se casen con esa persona y construyan y se unan a construir una visión. Y algo que nos hacía pensar de pronto también en la necesidad de explorar un poquito el tema, es traer un poquito de luz también a tantos matrimonios que aman a Dios, sabemos que aman a Dios. A veces son matrimonios con una sed de servirle al Señor, con una sed de ser útiles en Dios, pero viven en unión libre. Como un estado normal para ellos se ha convertido en su cotidianidad, en muchos casos con hijos en universidades, con hijos graduados, con una vida y un recorrido, una trayectoria importante de años, ¿cierto? En la cual la unión libre se ha convertido en su estado, es normal, para ellos son casados, sin embargo nunca han recibido esa bendición de parte de Dios. Queríamos traer luz al respecto porque creo que es de verdad muy importante comprender que mientras no hayas recibido la bendición, ese acto ceremonial, digámoslo de alguna manera, donde Dios ha bendecido la decisión de unir sus vidas, indefectiblemente, por más amor que exista entre ustedes, por más hijos formados, por más que hayan levantado una relación de años de fidelidad, tristemente es necesario que entiendas que estás en fornicación según la palabra de Dios. Este es un mensaje que, como dijimos, va dirigido a los cristianos, aquellos que ya hemos entendido que amamos a Dios, que creemos en el Señor, que queremos entender su palabra y su dirección, y la Biblia es muy clara al respecto. De hecho, quiero mencionar un pasaje bíblico que es muy importante, que estábamos comentando hace un ratito nosotros, y es que cuando la palabra de Dios habla de las personas que quieren servir, que quieren ser útiles en la iglesia, es muy específica de cara al matrimonio. De hecho, el versículo dice palabra fiel, o sea, empieza diciendo, esto que voy a decir es verdad. O sea, es inquietante que la Biblia, que se supone no, que sabemos que todo lo que está escrito allí es absolutamente verdadero, es una verdad, pues es bien interesante que diga diciendo palabra fiel. O sea, lo que viene a continuación es muy cierto. El que anhela obispado, buena cosa desea, dice el versículo, pero el obispo debe ser irreprensible. O sea, no debe haber nada que podamos tener en contra de esa persona que quiere ser líder, de esa persona que quiere servir en una iglesia, ¿cierto? De esa persona que quiere ser útil. Nada debe ser irreprensible, no debemos tener nada que decir de esa persona. Y justamente lo primero que empieza diciendo es marido de una sola mujer, esposo. De hecho, la Biblia nos dice también, el que haya esposa, ya termino, yo aquí haciendo una predica completa. Haya el bien. El que haya sí, esposa, yo estoy aquí acompañándote. Pero él dice, el que haya esposa. Como buena ayuda idónea. No, mi amor, es que tú estás, no solamente tus aportes son muy, muy, muy valiosos, no solamente adornas yo sé. el ser, sino que tus ideas son muy buenas, pero es que sí me siento un poquito impulsado con ese tema, porque mira cómo lo menciona en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien. Él hubiera podido decir el que haya compañera, haya el bien. Una buena amiga. Sí. Pero no, él fue específico en que el que haya la mujer con la que se casa. Una pregunta. Claro. Tú como hombre, sí, di por qué muchos hombres no se casan. ¿Por qué creerías? Te voy a contestar eso de la siguiente manera. Vi un contenido en estos días que me inquietó muchísimo y que realmente fue como muy revelador porque estuve completamente de acuerdo. ¿En qué sentido? Básicamente nosotros los hombres, de hecho si vemos que en la Biblia recae la responsabilidad de la provisión del hogar en el hombre, nosotros somos mucho de posesiones
Y a veces puede ser avaricia y hay que tener muchísimo cuidado con esos límites, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustan nuestras propiedades. Como hombres, Dios nos puso a nosotros ese espíritu conquistador, ese espíritu que ha conquistado tierras, que ha conquistado bienes, que ha conquistado títulos, que ha conquistado hijos, ¿cierto? Que conquista. Y a nosotros los hombres nos gusta que las cosas tengan nuestra propiedad, ¿sí? Entonces, la tarjeta de propiedad del carro está a nombre mío porque es mi carro, ¿verdad? Yo quiero comprar mi casa, entonces está a nombre mío. Son las cosas que a nosotros nos gusta que son nuestras. Pero yo te digo una cosa, Angie. Si hay algo que es muy nuestro, más que el carro, más que la casa, más que la tecnología que tenemos en la casa, más que todo, si hay algo que nosotros queremos que sea muy nuestro, es nuestra mujer. Y aquí quiero ser esto fue lo que reveló el contenido para mí, que fue bien, bien impactante, y es: si el hombre encontró la que es la mujer de su vida, sí o sí, indefectiblemente, va a querer casarse. Va a querer ponerle el título, propiedad de José Artavia. Si esto está mío, esto es absolutamente mío. El hecho de que yo no quiera dar el paso de casarme posiblemente puede revelar que aún no siento que seas la persona que yo quiero ponerle ese título. Es muy triste. Yo cuando lo escuché yo dije, uy, esto está muy impactante, porque vuelvo al punto, hemos visto también parejas en todo como les decíamos, hace años trabajando con parejas, hemos visto parejas que están en unión libre, que llevan muchos años, donde ella tiene el anhelo de casarse y él no se quiere casar, precisamente, sencillamente porque no lo ve necesario, porque ya llevamos mucho tiempo así, porque no. Pero no, nosotros como hombres, cuando yo escucho esto, yo digo, sí es cierto, nosotros como hombres sí necesitamos ponerle el sello, esto es propiedad de Pan. También diría yo un poco de falta de temor de Dios, ¿no? Aparte esa de, falta claro, de obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Y hay una pregunta. Sí. Así con lo del temor, ¿tú crees que se evidencia un matrimonio a una unión libre? Porque muchas veces también dicen, pero ya vivimos así, estamos bien, ¿y para qué nos vamos a casar? Sí, yo creo que Dios es fiel, Él es fiel. Y la palabra de Dios, y vamos a revisar por ejemplo Deuteronomio 28, donde nos menciona las bendiciones de la obediencia, ¿cierto? Sí. Dios es fiel en el momento en el que nosotros decidimos poner en orden nuestra relación de cara a la voluntad de Dios. Se activan todas las bendiciones de Deuteronomio 28. Posiblemente estemos bien, posiblemente no estemos experimentando tragedias, vivimos en unión libre y nuestros hijos están en la universidad, hemos podido llevar una relación muy funcional, pero sí tengo la completa certeza de que una vez tú pones en orden tu relación de cara a la voluntad de Dios, tienen que suceder cosas, tiene que notarse. Dios va a respaldar un acto de obediencia como ese. ¿Por qué? Porque Él mismo se va a glorificar. Cuando una persona, un matrimonio o una relación lleva años en unión libre y decide ante todo el mundo decir, esperen un momento, todos nos conocieron viviendo en unión libre, pero hemos decidido delante de todos ustedes decirles, queremos unirnos para obedecer a Dios, Dios enamora ese acto, es fiel a sus promesas. Totalmente. Y no estoy profetizándome inventos, estoy hablando de la palabra de Dios. Y de hecho estoy invitándolos, lean Deuteronomio 28 y van a darse cuenta cómo va a activar que sus finanzas, sus hijos, su relación matrimonial, la imagen que tienen ante la sociedad, todo lo que los rodea va a empezar a florecer de una manera sobrenatural y obviamente diferente a como hoy lo han vivido. De hecho, la misma palabra de Dios dice, esto es ponerlo en orden. Miren eso tan importante. Dice que cuando nosotros entramos y conocemos al Señor, aquí las cosas son nuevas y todo lo demás queda atrás, ¿cierto? Soy una nueva criatura. Pero ¿cuándo es? No es porque yo dije, yo creo en el Señor. No es un acto de verbalizar algo. Es que cuando tú verbalizas algo que estás viviendo, se activa la bendición. Yo puedo decir, yo creo en Cristo, pero vivir todavía en fornicación, porque no puedo mantenerlo, y es muy importante que nosotros como cristianos entendamos que las cosas hay que llamarlas por su nombre. No vivimos en unión libre. Estás fornicando. Y esto suena muy difícil y suena muy duro, pero tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo, porque vuelvo y digo, por más amor que hayas tenido en tu matrimonio, por más
fidelidad que haya habido durante todos esos años de unidad, desafortunadamente tienes que comprender que no es la voluntad de Dios que tú vivas una relación en la cual Él no ha estado presente. Y quiero ser muy claro en eso. La palabra de Dios dice cordón de 3 dobleces, ¿cierto? Creo que esto lo tengo aquí en el material. Perdóname, voy a ir al versículo específico que dice, está aquí, perdón, en Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero si tú te pones a pensar, y esto también es súper importante que lo entendamos, el hecho de que tú estés yendo a tu iglesia, ¿cierto? Y estén yendo juntos a la iglesia de hecho, y estén los dos ocupando una silla en los procesos de formación de su iglesia, pero su relación no cuenta con la bendición de Dios, por más amor que ustedes estén expresando a Dios, están viviendo una relación fuera de la voluntad de Dios, porque la bendición es indispensable. El acto ceremonial del matrimonio es necesario. Es que basta pensarlo como cuando uno le da una instrucción a un hijo y el hijo quiere maquillarla de 1000 maneras para que el papá al final termine aceptando algo, pero el papá sabe que no, así le dé las 1001 formas, ¿cierto? Así diga, pero nosotros tenemos una buena relación, pero yo respeto a mi esposa, pero hay fidelidad, o sea, así intente maquillarlo de muchas formas, Dios siempre va a exigir que haya bendición. ¿Sí? O sea, Dios, un papá siempre quiere tal cual le dijo a su hijo que lo hiciera. Él no quiere que sea maquillada de 1000 formas, y siento que a veces eso es lo que pasa, que a veces los matrimonios han vivido vidas buenas. No vamos a decir que no, hay matrimonios que seguramente han estado en unión libre y han vivido vidas buenas. Sí, exacto. Sí, y precisamente por eso de pronto se han conformado así, ¿para qué necesitamos el matrimonio? Pero precisamente eso es lo que tienes que descubrir. Dios va a hacer algo, porque si no, entonces no tendría el respaldo y lo que tú dijiste ahorita. Él se quiere glorificar a través de la obediencia en ese asunto que se tiene que resolver. Total. Ahora, yo sí pienso que para poder llegar al matrimonio, todas las parejas tienen que hacer un prematrimonial. O sea, todas las parejas tienen que conocer las cosas que son importantes antes de llegar a un matrimonio, antes de consolidarse. Incluso diría yo que muchas de las parejas que han estado en unión libre podrían hacer un curso de estos para entender de pronto muchos vacíos que no han tenido, precisamente porque no han traído a Dios a su matrimonio. De hecho, muchos matrimonios que ya tienen la bendición de Dios deberían vivir este tipo de información y de conocimiento. Sí, porque a veces no se han tenido, no se han abordado temas que han sido importantes, y posiblemente muchos de los vacíos que hay en los matrimonios o muchas situaciones que se presentan en el matrimonio han sido asuntos que nunca se trataron y nunca se hablaron. Total. Por ejemplo, hemos visto financieramente. O sea, hemos visto cómo financieramente hay una casa que está dividida en sus finanzas y nunca supieron que las finanzas en un matrimonio cristiano deben estar todo en la misma bolsa. Sí, hay un orden para eso. Hay muchas cosas que desconocemos. De hecho, nosotros hicimos nuestro prematrimonial antes de convertirnos en la iglesia tradicional, y fue un fin de semana. Un fin de semana. Un fin de semana que yo no me acuerdo de nada. Sí. O sea, no me acuerdo que me hubiera aportado. Sé que hubo muchas preguntas y tal vez muchas dudas, pero ahí no me hubieran podido contestar tanto. Sí, nosotros hacemos un prematrimonial que dura 3 meses y medio y a veces no quieren acabarlo, de precisamente la cantidad de información tan espectacular que reciben. O sea, de verdad es que animo a las personas que están viendo de pronto este podcast y tienen pensado casarse o en el momento que hagan un prematrimonial en su iglesia, que lo busquen, porque es que necesitamos aprender muchas cosas que de verdad a veces nos asombran de lo que Dios puede compartirnos y alimentar nuestro matrimonio. Sí, nosotros de hecho les decimos a muchas parejas cuando iniciamos el prematrimonial y en el transcurso del mismo, es el propósito del prematrimonial no es consolidar y solidificar lo que ustedes tienen en este momento, es posiblemente encontrar las razones por las cuales en 2 años van a decir nos divorciamos por diferencias irreconciliables, ¿sí? El propósito del matrimonio, del prematrimonial, es precisamente entender que del hacerlo bien puede depender o puede ser el cimiento de una muy, muy, muy buena relación, con las dificultades que todos los matrimonios tenemos, sí, obvio, pero con una decisión muy, muy, muy acertada. Ningún matrimonio va a estar libre de vivir esas dificultades que todos tenemos, pero sí es un camino muy, muy, muy valioso de cara a que esa decisión que estemos tomando antes de llegar al altar
sea la correcta. De hecho, en el prematrimonial no estamos casados, entonces todavía hay tiempo de decir, ¿sabes qué? No, porque de pronto miramos que tuvimos diferencias en la formación de nuestros hijos, tuvimos diferencias en el manejo de nuestra sexualidad, porque hasta ese tema es necesario tocarlo, que se aborde. Estos temas, ¿cierto? Es que lo que pasa es que desciende esa sabiduría de lo alto y se solidifica en nuestra relación, o sea, se vuelve esa roca firme en la que nosotros vamos a construir precisamente el matrimonio. Sí. Ahí es donde se solidifica eso, o sea, en el conocimiento que proviene de Dios, o sea, de su sabiduría y de su palabra. Ahora, entonces, ¿un cristiano debe casarse? Por supuesto que debe casarse. Un cristiano debe conocer todo lo que necesita para casarse, también debe conocerlo todo, porque eso es lo que va a llevarlo al éxito en el matrimonio. Sí, así es. Básicamente el propósito de este podcast de hoy era de pronto traer un poquito de luz a que puedas ver la relevancia de la decisión de llevar tu relación al altar. Si nos estás viendo y eres un joven que aún está en ese plan, en esa idea de casarse, es muy importante que entiendas que el matrimonio es buenísimo. Eso te iba a decir, ¿a ti te gusta? Es una bendición, es lo máximo, sobre todo cuando tú sabes, cuando tú ya tienes conocimiento de la palabra de Dios, cuando tú ya sabes que tú quieres agradar a tu Dios y tú entiendes que el matrimonio se lo inventó Él. Este es un invento, es una creación de Dios. Él fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar tremenda mujer, y todo lo que vas a deleitarte y a disfrutar de esa relación, cuando al mismo tiempo, o sea, honras y glorificas a Dios, esa conexión en esas dos cosas es impresionante, de verdad, el gozo que trae a tu vida, el poder disfrutar de tu esposa mientras sabes que estás agradando a Dios con lo que haces. Eso no tiene comparación. Sí, yo diría, arriésguense, no tengan miedo. A veces también no se casa porque tienen miedo, pero yo creo que sí eso es una conclusión. Sí. El matrimonio es algo maravilloso. Por supuesto que tiene retos, por supuesto que tiene momentos duros, por supuesto que tiene momentos difíciles, pero estando dos personas unidas es más fácil salir adelante. O sea, eso es lo que Dios quiere. De hecho, Él con sus discípulos los mandó de a dos. Él sabía que íbamos a necesitar compañía. Así que yo creo que es algo maravilloso el matrimonio. Y secularmente nos has hecho ver que no, que es un compromiso, que eso no se necesita o que para qué, pero nosotros sí somos de los que optamos porque el matrimonio sea algo bueno, algo con lo que uno luche diariamente, con el que uno celebre las victorias, se enfrente a esas batallas y dé el fruto también. Total. Es algo maravilloso, el fruto que se ve al final de ese matrimonio. Total. En todas las áreas. De hecho, yo quiero cerrar con algo bien importante con respecto a este contexto de los jóvenes, y es que en estos días hablábamos con mis hijas, creo, sobre esta idea que hay a veces entre los jóvenes. Nosotros, de hecho, la vivimos en algún tiempo, de esta idea de la prueba de amor, ¿verdad? De cuando somos novios y consideramos que el tener relaciones puede ser la prueba de amor. Nosotros hablábamos con ellas y decíamos, yo creo que es mucha más prueba de amor, ¿cierto? El decir, te voy a esperar hasta el día de. Eso sí que es una prueba de amor. Eso sí creo yo que es relevante prueba de amor. Decir, ¿sabes qué? Te amo tanto que voy a respetar tu santidad. Mira lo loco que es esto. Voy a respetar tu santidad, voy a conservar tu santidad. Quiero conservarte santa para el día de nuestra boda. Para mí. Eso es una locura, como el Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios que Él atiende a su iglesia, cuida a su iglesia, mira a su iglesia y la trata para presentársela a sí mismo, pura y sin mancha. De la misma manera nosotros podemos decir antes de la boda, te voy a conservar santa para ese momento. Eso sí que es una tremenda prueba de amor. Y esto quiero que sea el preámbulo del siguiente tema que vamos a tener en Sumergidos, que es el amor. Den un poquito desde la óptica de Dios a la luz del matrimonio cómo funciona este tema de el amor. ¿Te parece? Sí. Entonces, bueno. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Sumergidos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Dios bendiga.